Bienvenidos una semana más a nuestra cita con la actualidad cofrade aquí en 101 Televisión Antequera. Bienvenidos a Hermanaco, ya a las puertas de la Cuaresma, de la Semana Santa, en tan solo unos días. Nosotros aquí ya preparados también en 101 Televisión para compartir estos días tan especiales y, como no, para vosotros también conocer de cerca cómo se viven estos días en la ciudad de Los Dólmenes. Hoy tenemos un programa diferente, un programa especial, porque queremos que se queden en casa, si pueden hacerlo, que no tengan que realizar desplazamientos innecesarios y sobre todo mantener mucha precaución ante ese paso de la borrasca Leonardo por nuestra zona, que nos está dejando pues en las últimas horas bastantes precipitaciones en toda la comarca de Antequera, por lo que estoy yo hoy en plató, pero voy a estar solito aquí en plató por precaución también de nuestros invitados, pero no van a faltar. Vamos a tener entrevistas, eso será también de una forma diferente, casi nos recuerda, ¿verdad?, a aquella época de pandemia en la que nos quedábamos confinados en casa, pero seguíamos analizando la actualidad. Hoy vamos a tener una situación similar, siempre con esa precaución ante la climatología que en estos días, bueno, pues nos está haciendo que además el paraguas sea nuestro compañero. Pero la actualidad cofrade continúa, estamos teniendo citas en nuestro calendario que hoy vamos a repasar. El fin de semana pasado tenía lugar la celebración de la Candelaria, este martes la celebración de San Blas. Hoy vamos a tener imágenes que van a poderlo ver cómo se ha celebrado en la ciudad de Antequera y algunos hechos también relevantes en nuestra comarca. Además, el próximo fin de semana se presenta el cartel del Lunes Santo de la Cofradía de los Estudiantes. Hoy vamos a hablar con Victoria Barón, quien va a ser la encargada de desvelarlo este año. Y también vamos a conectar con la Cofradía del Rosario, que el pasado fin de semana tomaba posesión de sus cargos tras haberse celebrado también en tan solo una semana ese cabildo de elecciones en el que Enrique Cruces ha resultado reelegido, también acompañado por una nueva junta permanente para los próximos 4 años. Comenzamos ya nuestro programa de hoy y lo hacemos repasando esos titulares que nos han dejado nuestras cofradías en la última semana. Pues en esta semana ya también han comenzado a celebrarse los diferentes cabildos de hermanos en las cofradías de Semana Santa de la ciudad de Antequera, en los que se van ratificando los horarios e itinerarios de cara a la próxima Semana de Pasión. La Cofradía del Consuelo ha sido la primera este pasado domingo y también pues ya se van conociendo más detalles de cómo será este próximo Jueves Santo. Durante estos días comienzan a desarrollarse los diferentes cabildos de hermanos en los que se aprobarán los horarios e itinerarios para la Semana Santa de 2026. Precisamente en los últimos días la agrupación de cofradías ha indicado mediante comunicado que tras mantener el pasado 20 de enero reunión con las cofradías del Jueves Santo, los hermanos mayores expusieron y estudiaron las propuestas de encuentro, 2 por la Cofradía de los Dolores, así como la propuesta de la Cofradía del Consuelo, pero tras su análisis señalan que no fue posible alcanzar un acuerdo, quedando aprobados, pendientes de ratificar por los cabildos, los recorridos y horarios de ambas. Todo ello, según indican, en un clima de cordialidad y respeto, deseando que el Jueves Santo se desarrolle con el mayor recogimiento y brillantez y beneficio de la Semana Santa de Antequera. Precisamente este domingo, la Cofradía del Consuelo ha ratificado su horario y recorrido en Cabildo de Hermanos. La hermandad saldrá en estación de penitencia de la iglesia de San Pedro a las 6 de la tarde, tras desfile de la Armadilla a las 5. Su paso por tribuna está previsto a las 9 y 10 de la noche, así como sus vegas por Cruz Blanca a las 12 y 5, para llegar de nuevo a su templo a la 1 y 10 de la madrugada, siguiendo el recorrido realizado en el Jueves Santo del año pasado.
Por su parte, la Cofradía de los Dolores convoca a sus hermanos a Cabildo para el próximo viernes 13 de febrero a las 8 de la tarde en primera convocatoria, así como a las 8:30 en segunda en su Casa de Hermandad, ubicada en calle Fresca número 30. Entre los puntos del orden del día se encuentra el calendario de cultos cuaresmales, el horario e itinerario de la salida procesional del Jueves Santo o el informe de restauración del Cristo Caído. Y nos vamos hasta la parroquia de San Pedro, porque ya saben, también es sede de la Asociación de María Auxiliadora de Antequera, que ya también comienza a preparar cómo será su próximo mes de mayo. En esta semana hemos conocido quién será su pregonero y su cartelista. De esta forma, el granadino Juan Francisco Huerta será el encargado de realizar la exaltación y desvelar el cartel. Hermano salesiano, está actualmente destinado en la Casa Salesiana de Antequera como director de la Escuela Hogar. Ha sido pregonero de la Bajada de María Auxiliadora en Alcalá de Guadaira en 2017, en Málaga en 2018 o en Granada en 2021. Y también el pasado mes de diciembre pregonó la Navidad de la Línea de la Concepción. Por su parte, además de pregonar a la Asociación Antequerana, podrá desvelar el cartel de este 2026, que será una obra de Manuel Alamilla. Natural de Antequera, es un pintor de formación autodidacta cuya pasión por el arte despertó en su infancia, influenciada por la observación de la pintura conventual y doméstica de Antequera junto a su padre. Inició su andadura en 1995 con el acrílico, destacando por un realismo minucioso capaz de capturar texturas dedicadas en bodegones y retratos. Durante la pandemia, su obra ganó profundidad espiritual, volcándose en el arte sacro y rostros de Cristo, y actualmente trabaja en una colección sobre los Cristos de la Semana Santa de Antequera y otras imágenes devocionales de gran calado local. Y esta semana se ha celebrado, este pasado fin de semana, la festividad de la Candelaria. La Hermandad del Rocío de Antequera celebraba esta festividad el pasado sábado por la tarde, esta fiesta de la luz conocida también como la Candelaria, con una Eucaristía en la que los más pequeños de la Hermandad y de la parroquia de San Miguel recibieron la bendición bajo el sin pecado de Nuestra Señora. Y también la Cofradía del Rescate celebró en la Parroquia de la Trinidad este domingo la festividad de la Candelaria, con bendición de fogata, donde los niños encendieron una vela como símbolo de que Jesús es la luz que ilumina nuestras vidas, y una procesión del Niño Jesús hasta el interior del templo, donde tras la misa niños y mayores pasaron bajo el manto de la Virgen de la Piedad para pedir su protección. Una celebración de la Candelaria que también se desarrollaba el pasado domingo a mediodía en el santuario de la patrona mariana de Antequera, Nuestra Señora de los Remedios. Vean. Reunido para cantar tus alabanzas y concédenos caminar por la senda del bien para que podamos llegar a la luz eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a ir recibiendo. Venga, a ver, estos niños. Sí, lo vais pasando. Toma, delegado de la luz, ¿eh? Estoy repartiendo, ¿eh? Cuidado. Por ahí va. Acogidos por su amor, que vosotros lo reconozcáis como el Señor de vuestra vida y con vuestro buen comportamiento, portándoos bien y queriendo mucho al Señor, seáis capaces de reflejar la luz de su amor por Jesucristo nuestro Señor. No, este no. Ahora se lo damos. Aquí algunos, los de secundaria, que echarle siempre más agua porque están más empanados. ¿De qué es lo que pasa? ¿Vale? Muy bien.
Pues fin de semana de celebración de la Candelaria en Antequera, también bajo el manto de nuestra patrona mariana, la Virgen de los Remedios. Y este martes se celebraba también la festividad de San Blas, una fiesta que en la parroquia de San Sebastián se desarrolló de forma más centralizada, con esa bendición de rosca a primera hora de la mañana, como pueden ver en imágenes que nos hacen llegar desde la parroquia, roscas que luego, bueno, pues se pusieron a la venta, muchas de ellas ya estaban solicitadas. Bueno, ahí ven ese gran número de bolsas de las roscas de pan tradicionales en este día, y que, bueno, pues también van bendecidas con esa bendición de San Blas contra los males de la garganta, esa protección también de la salud, toda una tradición que hizo que, bueno, la iglesia de San Sebastián estuviera también en su horario por la mañana, por la tarde, en esa apertura del templo, pues también con la sagrada imagen de San Blas expuesto a su veneración, también con esa reliquia por la tarde en la Eucaristía. Una jornada importante, la que se vivió en la parroquia de San Sebastián durante este martes 3 de febrero, festividad de San Blas. Bueno, pues toda una tradición que continúa perpetuándose en el tiempo, también en la ciudad de Antequera. Y vamos ya también a abrir nuestro espacio del cofrade de la semana, porque este próximo fin de semana ponemos el objetivo en el interior de la iglesia de San Francisco con la Cofradía de los Estudiantes. Pues muy pendientes de lo que ocurra este domingo a mediodía en la iglesia de San Francisco. Allí la Archicofradía de los Estudiantes va a presentar su cartel del Lunes Santo de 2026. Un cartel que va a desvelar la cofrade María Victoria Barón, a quien ya tenemos también hoy en nuestro programa. No ha podido estar en plató con motivo de la climatología y de esos riesgos que hoy tenemos, pero sí que le tenemos presente. Victoria, muy buenas, bienvenida. Hola Antonio, buena, ¿qué pasa? Bueno, gracias por atendernos, aunque tenga que ser de vía telemática, pero sí compartir un ratito sobre este nombramiento que estoy seguro está siendo muy especial también para ti, para tu familia. ¿Cómo fue ese momento en el que desde la Archicofradía te dicen queremos que tú seas este año la presentadora del cartel del Lunes Santo? Pues recibí la llamada de nuestro hermano mayor, de David Artacho, y me pilló justo que estaba terminando de estudiar, porque también soy estudiante universitaria aparte. Entonces, pues me pilló bastante por sorpresa porque no me lo esperaba, la verdad. Y nada, estaban reunidos en junta de gobierno y David me dijo que habían pensado en mí para realizar esta tarea y presentar el cartel del Lunes Santo. Y la verdad que al principio me quedé sin palabras porque no me lo esperaba. Pero después al segundo le dije que sí, porque la verdad que ante estas cosas no se les puede decir que no, y vamos, un orgullo para mí, la verdad, y estoy muy emocionada. Es una obra, Victoria, que vas a poder desvelar también de otro joven, pero gran artista, como es Rafael Muñoz. ¿Cómo ha sido trabajar con él en este proyecto? Pues Rafa, la verdad que no lo conozco todavía en persona, pero gracias a lo conectados que estamos hoy en día con las redes sociales y vía por el teléfono, pues hemos estado en constantes mensajes, constantes llamadas, y la verdad que es un muchacho extraordinario y un gran artista, y estoy segura que su obra va a gustar mucho, al igual que pues todos los trabajos que ha ido realizando en este tiempo, que han sido, vamos, extraordinarios. ¿Cómo ha sido el preparar esta presentación? ¿La tienes ya medio lista? Sí, ya está terminada y ya ensayando, y la verdad que el proceso ha sido muy bonito porque, vamos, yo llevo en la cofradía toda mi vida, mis padres me hicieron cofrade nada más nacer, entonces pues la verdad que ha sido muy bonito hacer como un viaje a lo largo de toda mi vida en la cofradía y todo mi Lunes Santo, y no he podido evitar emocionarme a la vez que escribía, y yo creo que el domingo va a ser un día bastante bonito. Sin lugar a dudas, cuando desde pequeña, ¿verdad?, das esos primeros pasos en San Francisco, ¿qué recuerdos tienes, María Victoria, de esos años de niñez? Pues los primeros recuerdos que tengo es con varios amigos que a día de hoy pues todavía los tengo, gracias a Dios,
corriendo y jugando en el patio de San Francisco, muchas convivencias, muchas tardes de agosto en la casita de la cofradía, muchos triduos, muchas festividades de los sagrados titulares, mucha gente muy querida, porque la verdad que gracias a Dios tengo a mi familia en la cofradía, pero hay muchos amigos que con el tiempo pues se han ido convirtiendo también en esa familia que no es de sangre, pero sí como nosotros los estudiantes lo conocemos, es esa familia de banda verde, ¿no? Que ya pues lo tengo para toda la vida. Al final se crea ese vínculo, ¿verdad? De esa hermandad. Tú has tenido esa oportunidad, ¿no? De compartir esos ratos con tus padres, con tu familia, pero a la vez también de ir generando ese vínculo, ¿no? Con el resto de estudiantes, ¿no? Y la verdad que he tenido mucha suerte y también pues todo lo que me han transmitido mis padres y el sentimiento de pertenencia a la cofradía de los estudiantes, que la verdad que lo considero como ya como una característica así de mi personalidad, y la verdad que no me imagino mi vida si no estuviera en San Francisco y si no fuese cofradía de los estudiantes, la verdad. Al vivirlo en familia, María Victoria, ¿cómo es ese lunes santo en casa cuando os despertáis? Pues la verdad, Antonio, no sé si, vamos, yo creo que cualquier persona que es cofrade pues vive su día, ¿no? De la Semana Santa, básicamente todos los años, como el mismo Ritual. día, ¿no? Sí, el mismo ritual, y es pues ya los nervios a partir de... Yo la verdad que siempre estoy nerviosa ya el sábado, antes del Domingo de Ramos, porque ese día se ponen las flores en los tres tronos. Y me encanta ese día porque es un constante ir y venir de personas dentro de San Francisco. Ves cómo ponen las flores en el Monte del Cristo Verde, las flores de la Virgen, muchas personas recogiendo pues los últimos detalles, ¿no? De cara al lunes santo, ya después el Domingo de Ramos por la noche con esa entrega de pértigas, que me parece que es un acto súper simbólico en nuestra cofradía, y la verdad que ese momento es uno de los que más me gusta. Y ya pues el lunes santo, tanto la mañana del lunes con la misa, con la Eucaristía, y ya después el desfile de la Armadilla desde calle Mesones, que la verdad que hablándolo con mi padre, siempre le digo, papá, ¿cuál es uno de los momentos que más te emociona? Y la verdad que siempre coincidimos, y es ver esa calle de los Mesones llena de bandas verdes y todo el cortejo procesional preparado para llegar a San Francisco y comenzar nuestra estación de penitencia. Y lo que te he dicho, que todos los años, la verdad que no sé cómo nos la apañamos, pero hacemos lo mismo, comemos lo mismo y llevamos siempre las mismas acciones, y la verdad que eso es lo que más me gusta del Lunes Santo, la verdad, vivirlo en familia. Bueno, qué importante, ¿verdad? Al final se crea como ese ritual, decíamos antes, ¿no? De hacer casi siempre lo mismo y poder disfrutar y que haya una buena estación de penitencia, aunque al final ser de los estudiantes es algo que se vive durante todo el año. Nos hacías antes mención de esos días de caseta, cuando llega la feria, las cruces, pero al final esa devoción, ese ser de los estudiantes es prácticamente todo el año, porque hay actividades en la cofradía casi todas las semanas, ¿no? Sí, la verdad que somos una cofradía bastante activa, la verdad tenemos mucha suerte, y además yo pienso que es algo muy positivo, porque así no solo acercamos a los cofrades de cara a la Semana Santa, sino tenemos que recordar que las hermandades pues están vivas todos los días del año, no solo mi cofradía de los estudiantes, sino todas las cofradías de Antequera. Y yo creo que también es como un atractivo, ¿no? A las personas que pues están interesadas en pertenecer a una cofradía y pues no se atreven a dar ese paso. Y creo que es bastante positivo, porque no solo se ve lo que es la estación de penitencia, sino esa evangelización durante todo el año, que me parece que es súper importante y que deben llevar a cabo, vamos, prácticamente todas las hermandades. Al final se crea un vínculo muy especial, ¿verdad? Cuando llega el lunes santo es, por así decirlo, la explosión de sentimientos y de emociones después de todo un año de espera y de trabajo. Cuando se vive tanto en casa, ¿qué te ha dicho tu familia cuando les dijiste voy a ser la presentadora del cartel del lunes santo? Pues la primera persona que se lo dije fue mi madre, porque nada más terminado de hablar con David, salí de mi cuarto, que estaba estudiando, como te he dicho antes, y mi madre estaba en el salón de mi casa, y le dije, mamá, no puedes creer lo que me acaba de decir David, que me han llamado, que quieren que sea la presentadora del cartel Lunes Santo. Y la verdad que mi madre pues se puso súper contenta, dijo, no me lo puedo creer, qué alegría más grande, seguro que va a ser precioso. Y ya pues luego más tarde llegó mi padre y se lo conté, y también me dijo que estaba muy orgulloso de mí
y la verdad que me llena de emoción porque desempeñar una función que a mi padre pues también le tocó realizar hace bastantes años, pues me llena de orgullo y veo como ese, ¿no? Ese paso de generación en generación dentro de una cofradía de padre a hijo que pues la verdad que en un futuro me gustaría también yo compartirlo con mis hijos, la verdad. Qué bonito. Hay que decir, María Victoria, que cuando se de los estudiantes, en tu caso, ¿no?, que es tu archicofradía, ¿cómo es ese momento de cuando llegas a la iglesia de San Francisco? ¿Qué es para ti vuestro templo sede? Pues para mí la verdad que vamos, todas las personas que me conocen saben que yo San Francisco lo considero como mi casa, segunda casa, y no sé, es como un lugar seguro, la verdad. Llego y no siento que esté en ningún lugar extraño, sino que entro a la iglesia, veo a mis sagrados titulares, siento como paz. Después, como te he dicho, muchas personas que las considero de mi familia, es como, no sé explicarlo, la verdad, porque es una sensación eso de calma, de estar en casa, de no tener preocupaciones, sí, eso, la verdad. Bueno, vas a estar en casa, ¿eh?, este próximo domingo para presentar el cartel. Estoy seguro que es un acto que otros años has acudido, no has ido de público, pero este año toca subirse al atril. No sé si ya lo tienes mentalizado, tienes el cuerpo hecho. Sí, la verdad que ahora mismo no he sido muy consciente en estas últimas semanas, pero es verdad que ya de cara a que se está acercando más los días, pues estoy notando ese cosquilleo y ese mariposeo en la garganta, en la barriga, de decir, uy, se está acercando ya ese día y la verdad que estoy un poco nerviosa, pero a la vez tranquila porque sé que estoy en un terreno que conozco y la gente que va, no, que espero que vaya a verme, pues son también personas conocidas mías y muy queridas. Y la verdad es que estoy deseando subirme al atril para hablar de mi lunes santo y para transmitirle ese sentimiento, ¿no?, de banda verde que tenemos todos los estudiantes y que tanto nos caracteriza a los cofrades de esta archicofradía, la verdad. Sé que no nos puedes decir cuál es el cartel, cómo es el cartel, pero Victoria, si tuvieras que definirlo con alguna frase, con una palabra, ¿qué nos puedes decir del cartel de este año del Lunes Santo? Pues yo te diría que simbolismo, la verdad, y esencia. Ujú. La verdad que Rafaela, para no haber vivido así tan de cerca el Lunes Santo, ha sabido capturar la esencia de los estudiantes y de nuestra cofradía, la verdad. Y hasta ahí puedo decirte. Bueno, hay que acudir este próximo domingo a mediodía a San Francisco para poder ver y disfrutar también tanto de tu disertación que estás preparando como del cartel. Desearte mucha suerte, Victoria, que vaya todo muy bien y gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros, Antonio. Un placer. Bueno, pues María Victoria Barón, presentadora del cartel de este año de la Cofradía de los Estudiantes, será este próximo domingo en la iglesia de San Francisco a partir de las 12:30 del mediodía. Hacemos una pausa y seguimos analizando la actualidad cofrade de Antequera, pero también antes hoy tenemos un consejo que darles. Si estás pensando en ahorrar en tus facturas y revalorizar tu vivienda, consulta con Talleres Marín. Mejoran tu calidad de vida invirtiendo en unas ventanas de máxima eficiencia energética y podrás disfrutar también de un hogar aislado del frío y del ruido. Infórmate y conoce todas las opciones de financiación que te ofrecen, acercándote a calle Torreacho 8 del Polígono Industrial de Antequera o llamando al 952 700 054 o en su propia web. Talleres Marín, los especialistas en ventanas y aislamientos de Antequera y toda la comarca.
Y continuamos repasando la actualidad cofrade más cercana, analizando también la actualidad de nuestras hermandades en estos días ya previos a la Semana Santa, en los que este pasado fin de semana, les contábamos antes, tenía lugar la festividad, la celebración de la Candelaria. Una celebración que además en nuestra comarca ha sido muy especial, porque en la localidad de Archidona la Archicofradía de la Soledad ha recuperado una tradición que llevaba más de 100 años sin desarrollarse. La Virgen de la Candelaria, tras esa bendición de niños recién nacidos y encendidos de candela, pues también a mediodía el pasado domingo el tiempo dio una tregua y pudo salir en procesión por las calles del municipio. Lo hizo acompañada de la banda Maestro José Galán. Y bueno, pues tenemos imágenes que nos hacéis llegar también de este momento histórico. Tras más de 100 años, la Virgen de la Candelaria volvía a las calles de Archidona con la Cofradía de la Soledad.
Bueno, pues son algunos de los momentos que se vivieron el pasado domingo a mediodía en esa recuperación tras más de 100 años que no salía en procesión la Virgen de la Candelaria por las calles de Archidona, un culto desarrollado por la Archicofradía de la Soledad de esta localidad. Nosotros vamos a hacer una pequeñísima pausa, 30 segundos solo, y a la vuelta vamos a conectar también con otra devoción mariana importante en la ciudad, como es la de la Virgen del Rosario, porque tienen nueva junta directiva. El pasado fin de semana tomaban posesión de sus cargos y hoy vamos a hablar con su reelegido hermano mayor. Les damos todos los detalles en tan solo 30 segundos. Supermercado Abastosur en el Polígono Industrial de Antequera, con más de 10.000 referencias, tiene todo para tu hogar. Con formatos ahorro, variedad de productos y grandes ofertas, porque para comprar en Abastosur no necesitas ser profesional ni ningún requisito, y todo con la máxima calidad. Abastosur cuenta con parking gratuito y el asesoramiento de grandes profesionales. Bienvenidos al ahorro, bienvenidos al Supermercado de Abastosur. Pues hoy en nuestro espacio de devoción, cofrades, les hablamos también de esa devoción a la copatrona de Antequera, a la Virgen del Rosario. El pasado fin de semana tomaba posesión su nueva Junta de Gobierno, en la que Enrique Cruces continúa siendo el hermano mayor de esta corporación cofrade, pero nos va a contar más detalles de cómo se presenta para esta nueva etapa. Como ya saben, hoy el programa de una forma diferente, con esas entrevistas de manera telemática, por precaución, por seguridad también para todos nuestros invitados. Enrique, muy buenas, bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, lo hacemos de forma telemática por seguridad ante el día de lluvia que se nos ha presentado, también de esos riegos activados. Pero Enrique, ustedes en la Cofradía del Rosario también todavía viviendo, ¿no?, pues esa resaca emocional del pasado fin de semana, donde tuvo lugar la toma de posesión de vuestra nueva junta directiva. ¿Cómo fue el acto? Pues la verdad que fue muy entrañable, el acto fue, y aparte, muy lleno de emociones y de gente que muy querida, que estábamos rodeados de gente que nos quería mucho, y aparte, bueno, pues Serafín, una homilía que pues profundizó mucho en lo que iba a hacer estos 4 años, y también el acompañamiento que tuvimos con el grupo de gospel, que bueno, que era una cosa novedosa, pero que también nos alzó el espíritu y nos elevó de una forma que fue muy emocionante, sí. Hablamos, Enrique, de 4 nuevos años de trabajo por la Archicofradía del Rosario tras esa primera etapa, ¿verdad? Primeros 4 años al frente de esta corporación. ¿Cómo ha sido el decidirte también para seguir al frente de esta cofradía? Bueno, la decisión no ha sido del todo mía, porque la verdad no me atrevía, porque si había nervios y había un poco al principio de estos 4 primeros años, pues ahora todavía más, porque sabes la responsabilidad que conlleva el asumir un cargo como este tipo de esta chicofradía, pues todavía tenía muchos más retos para estos 4 años. Entonces la verdad que era un poco de vértigo, ¿no? Entonces pues han ido animando todo lo que era la junta nueva, y toda esta junta que teníamos anteriormente, pues son las que me han animado y casi me han empujado a este precipicio en el que no he tenido más remedio que ponerme al frente, pero bueno, ahora ya con mucha ilusión y con muchas ganas de afrontarlo. Sí, sí. Bueno, la devoción no falta, ¿verdad? Nunca mejor dicho, eso también alienta a trabajar por seguir compartiendo esa devoción a la Virgen del Rosario, pero no lo vas a hacer solo. ¿Quién te acompaña en tu junta permanente? ¿Qué nos puedes contar de ello? Sí, mira, cuando hice la devoción, yo creo que también ella es la que me lo estaba pidiendo, porque es que no, por donde iba y donde iba acudiendo, pues, digo, es que me estaba llamando, ¿no? Y la Virgen, pues tú sabes que tiene formas muy especiales y muy austeras, pero muy certeras de cuando te quiere llamar y te quiere pedir algo, y yo creo que este ha sido el caso.
Así que me la ha ido poniendo tan fácil, en el sentido de que hay un grupo excepcional, yo creo que no podía hacer mejor para estos 4 años, porque somos 30 personas las que vamos a conformar toda la Junta. Iría a la cabeza, como hermano mayor, iría Diego Herrero Mayor, como secretaria María de los Ángeles Núñez, como tesorera Rosario Herrero, como albacea y vestidor José María Muñoz Poy Sánchez, mayordomo Pablo de Rojas y como fiscal Manuel Cobo. Eso sería lo que sería la Junta de Gobierno. Pues luego seguimos con nuestro hermano mayor de Incinia, José Blas Herrero, responsable de redes sociales Chusa Narbona, de Acción Social Consuelo Pineda, yo creo que son todos muy conocidos por vosotros, vicemayordomo Antonio Curiel, de la Casa Hermandad doña Soledad González, vicetesorera María del Carmen Sacha, que estaba antes y ahora va como vice, como vicesecretaria va Ana Herrero, que ya estaba también y ahora va como vice, y como documentación y archivos, pues a Milagros León, que bueno, que ya son varias candidaturas las que lleva, pero que sigue afrontando el tema, ¿no? Y como novedad, pues también tenemos a Toti Molina, que es la nueva camarera para estos años. Y así, pues, muchos más vocales, hasta llegar a 30 y con nuestro director espiritual como debe ser Serafín Corral. Hablamos de personas que continúan, ¿verdad?, en esa junta directiva, pero también nuevas llegadas, personas que se han acercado también a la Cofradía del Rosario o que estaban ahí, ¿no?, y que ahora dan también ese primer paso, ¿no?, para estos 4 nuevos años. Pues sí, en esta nueva candidatura, gracias a Dios y gracias a la Virgen, pues tenemos la suerte de contar con muchos jóvenes, pues como son María Miranda, Laura Herrero o Águeda Porras, Pedro Ruiz, Manu Cobo, en fin, que sí, hay un grupito ahí muy, 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 muy bueno. Paula Molina, no sé si lo he dicho, también muy, muy bueno y que bueno, que ya van llegando las nuevas generaciones que vayan tomando mando ahí y se vayan poniendo en primera fila. Claro, hay que ir aprendiendo para que se mantenga este legado tan importante que nos deja la Cofradía del Rosario. Enrique, para estos próximos 4 años, ¿qué proyectos tenéis previsto desarrollar? Pues eso decía yo, creo que era un poco de vértigo porque nos presentamos y vamos a tener ahí 4 años súper intensos. Aparte ya de todo lo que teníamos en proyecto, como restauraciones, actividades para la devoción de nuestra Sagrada Titular, pues tenemos que celebramos muchos aniversarios. Entre ellos, pues son el 350 aniversario que se produjera el famoso milagro de la curación de la peste bubónica en Antequera, o los 350 años de que la Virgen fuera nombrada patrona de Antequera, 200 años de que se construyera la puerta de Estepa y de Granada con la imagen de Rosario, que bueno, que también es de celebrar y de agradecer a Antequera. 345 años en que se concediera a la cofradía la propiedad y la custodia de lo que llamamos la nave y el camarín del Rosario en Santo Domingo. Y bueno, y no menos importante, pues dentro de estos acontecimientos también tenemos los 480 años en que tengamos la primera redacción de cofrades de esta archicofradía. Es para nosotros muy importante porque eso demuestra la trayectoria que ha venido trayendo durante estos 500 años, porque se sabe que fue, no se sabe el año exacto, pero sí se sabe que fue a primeros años del siglo XVI, cuando se formara y tuviera su primera connotación, que tengamos conocimiento, no el año, pero sí el periodo. ¿Para qué año está previsto que se cumplan todas estas fechas que nos acabas de decir? Pues mira, viene a ser entre el 28 y el 29. 27 algunos, pero la mayoría son 28 y 29 de la legislatura. Por lo que tenéis que comenzar ya, ¿verdad? También a ir trabajando, supongo que crearéis, ¿no?, como una especie de comisión para el aniversario, ¿no?, para ir desarrollando todos esos proyectos, ¿no?, para estos próximos años.
Sí, esta vez la cofradía pues lo hemos querido hacer de una forma más estructurada, entonces todos los componentes que te estaba diciendo antes, estos 30 componentes, pues van a ir distribuidos en comisiones para el trabajo directamente con la cofradía, como es el albacea, el patrimonio y la liturgia, la fiscalía, una comisión de mayordomía, otra de documentación archivo, la de caridad y acción social, la de casa de hermandad, la de medios de comunicación y redes sociales, tesorería y secretaría. Son 9 comisiones, pero ahí es donde se va a trabajar propiamente cada uno de estos actos y se le va a ir poniendo pues el camino hacia que se culmen en su día, ¿no? Pero de esta forma veíamos que era la mejor forma de trabajar. Una vez que ya pues, toda la organización de actos y demás se tengan ya más concretados, pues entonces sí, ya se abrirá a una comisión concreta para esos actos en fin. Bueno, pues van a ser fechas importantes que iremos recordando conforme se vaya acercando y que no van a pasar de manera inadvertida en la ciudad en los próximos años gracias a vuestra labor. Enrique, a corto plazo, ¿qué proyectos son los que estáis ya en ellos o vais a comenzar a trabajar muy prontito? Bueno, pues inminente va a ser, y de aquí ya queremos agradecerlo a la Cofradía del Consuelo, que ha escogido como la Archicofradía del Rosario como madrina de ese 325 aniversario fundacional, que la verdad pues nos ha llenado de mucho orgullo porque aparte ya de la unión que tenemos y de los encuentros que tenemos constantes, nos hemos sentido muy queridos por ellos y era muy decisivo porque la Cofradía del Consuelo es un referente para toda Antequera y para toda la historia de las cofradías de Antequera. Entonces, a nosotros la madrina, la verdad que también nos conlleva una responsabilidad pues bastante grande. Muy orgullosos también decirlo porque en la Cofradía del Consuelo, cuando se inicia como rosario también, entonces eso también hace que nos una. La palabra rosario ya hace que seamos una, aunque seamos dos cofradías, una de pasión y una de gloria, pero hace que seamos una en el sentimiento y va a ser un año yo creo que también intenso para el Consuelo y para nosotros, que estaremos en todo momento acompañándolo y, y recibiéndolo y ofreciéndonos lo que necesite. Bueno, Sí. un nombramiento muy especial, ¿verdad? Madrinazgo del aniversario de la Cofradía del Consuelo, bueno, ellos lo decían, ¿no? En esa rueda de prensa, en el nuevo trono de palio, ahí está, ¿no? Esa imagen realizada en plata de la Virgen del Rosario también en recuerdo, ¿no? A ese rezo del Rosario, a esos inicios, ¿no? De esta corporación cofrade. A esos inicios. Yo muchas veces digo que la imagen del Rosario pues sale en 2 meses, ¿no? En marzo, abril y en octubre, porque es verdad que ahí nos sentimos también muy acompañados y muy representados con ellos. Entonces la Virgen está ahí también, ¿no? Está en el corazón y en la pequeña imagen que va delante del trono. Así es. Hablamos de proyectos culturales, de proyectos de patrimonio, también de hermandad, ¿no? Como se suele decir en este caso, los que vais a desarrollar. Y otro pilar fundamental es la caridad. También tenéis proyectos, ¿no? Dentro de esta materia en los que supongo seguiréis trabajando o también iréis innovando. Sí, por eso te decía lo de las comisiones, porque es la forma mejor de trabajar y de llegar al momento preciso y a lo que deseamos y cómo lo queremos desarrollar. En cuanto a la caridad, pues ya empezamos este viernes con la campaña del hambre, con Manos Unidas y la cena del hambre, ¿no? Que la tenemos este viernes a las 7 en San Sebastián, organizado por la vocalía de caridad y que va a hacer este viernes, digo, como primer inicio de nuestra corporación. Y se van a seguir haciendo, por ejemplo, la colaboración en la caseta de feria, que bueno, siempre cogemos una asociación que trabaje pastoralmente o que trabaje de forma hacia la caridad y colaboramos con ellos, pues bueno, de los ingresos que se sacan, pues colaboramos con esa asociación, un 10% de todo lo que se ingrese. Tenemos muchas ideas de como, por ejemplo, un concierto también para
o para Cáritas, bueno, Cáritas es nuestro corazón, es nuestro corazón de la iglesia y así debe ser también como corazón de la cofradía. También pues vamos a hacer algunas colaboraciones con ellos. Y bueno, pues ahora mismo es que no te puedo adelantar mucho más porque claro, todas estas comisiones que te estoy diciendo se van a ir reuniendo y van a ir presentando los proyectos. En cuanto al patrimonio, pues ya sabéis que la Cofradía del Rosario pues tiene un gran patrimonio. Por un lado, pues muy positivo que lo tenga, pero por otro, pues también conlleva el que tengamos que estar constantemente en restauraciones. Ya el año pasado se acometió lo que era la restauración del proyecto del farol conocido como el Padre Nuestro. Este año se va a acometer el de la María, que ahí no podemos ver las imágenes, que ya se hizo lo que fueron los 2 tronos, sí se hicieron ya nuevos el año pasado, pero este año lo que es el cristal, pues sí habría que acometerlo al que estoy diciendo de la María. Luego, por ejemplo, el altar, pues también necesita una restauración inminente, porque claro, el paso de los años pues, hace que esta necesite. Mantos, pues algunos se va a restaurar también. En cuanto a joyería, igual. La peana se le va a dar otro pasito también a lo que ya se inició el año pasado con la incrustación de la plata que le faltaba. Pues vamos a darle otro pasito a los laterales. Y en fin, así como primero ya yo creo que va bien, que vamos bien. Ilusiona, son proyectos que ilusionan y que seguiremos muy de cerca. Aquí también en esta casa, Enrique, esperamos que pronto también podáis venir por nuestro plató con el resto también de nuevos miembros de la Junta Directiva para compartir todos ellos y esa devoción que también transmitís a quien es la copatrona de la ciudad de Antequera, Nuestra Señora del Rosario. Desearte mucha suerte en estos 4 años, darte la enhorabuena a ti y a todo el equipo. Bueno, ya sabéis que aquí tenéis nuestra casa siempre para compartir todos esos proyectos. Muchas gracias por atendernos. Pues muchas gracias a vosotros y ponemos, como siempre, en la mano de la Virgen y que nos proteja bajo su manto y sobre todo pues en este suceso que bueno, que esperemos que se quede solo en pequeña agua y no llegue a más. Sabemos que estamos amenazados en toda Andalucía, pero la Virgen seguro que nos va a proteger y vamos a seguir estando bajo su manto. Muchas gracias a vosotros y a todos los antequeranos por seguir apoyándonos y seguir estando con la Virgen del Rosario. Un placer siempre. Muchísimas gracias, Enrique. Hasta luego. Bueno, pues ya han escuchado, siempre bajo también esa protección de la Virgen del Rosario en situaciones de incertidumbre y de momentos también como se vive, ¿no? En estos días de preocupación por las altas lluvias. Nosotros nos vamos a ir ahora hasta Campillo, dentro de nuestro espacio de Ritmo Cofrade. Ya saben que el pasado fin de semana se celebraba el certamen de marchas organizado por la Cofradía del Dulce Nombre, un certamen que además lo iremos repasando en las próximas semanas porque Benito Ávila nos ha ido enviando algunos vídeos. Nos vamos a quedar con la música de la agrupación musical Virgen de los Reyes de Sevilla, que interpretaba dentro de este certamen, entre algunas de sus marchas, la que lleva por título Vida. Así suena la agrupación musical de los Reyes de Sevilla en Campillos este pasado fin de semana. Es nuestro ritmo cofrade de esta semana aquí en Hermanaco.
La experiencia adquirida a lo largo de una vida laboral se puede acreditar ahora con estándares de competencias profesionales. Existe un catálogo nacional donde están ordenados esos conocimientos y procedimientos que pueden ser reconocidos oficialmente. Un conjunto de estándares de competencias permite solicitar un certificado profesional y para su justificación hay que presentar los contratos de trabajo o el certificado de la empresa y los de la seguridad social, ya sea como autónomo o trabajador por cuenta ajena. En Andalucía, este proceso de acreditación de competencias profesionales se denomina Andalucía Acredita y permite también acreditar cursos y formación no reglada, aunque si no se cuenta con experiencias es necesario pasar por un proceso de evaluación con pruebas objetivas, prácticas, entrevistas profesionales en función de las competencias que se quiera reconocer. Quienes deseen acreditar su experiencia y competencias en las familias profesionales de servicios socioculturales y a la comunidad y administración y gestión pueden contactar con el IES Pintor José María Fernández de Antequera a través de su web iespintorjosemariafernandez.es. Para más información pueden consultar el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, acción financiada por los fondos de la Unión Europea Next Generation, el Plan de Recuperación del Gobierno de España y la Junta de Andalucía. Y hoy en nuestro programa también continuamos ese paseo cofrade que hace unos días pudimos compartir con la Cofradía de Abajo dentro de esa actividad que han desarrollado con motivo de los 300 años del nacimiento de Diego Márquez y el bicentenario del fallecimiento de Miguel Márquez. El historiador del arte Jesús Romero nos llevó por diversos rincones de la ciudad de Antequera para conocer las obras de estos artistas, de los que la semana pasada pudimos conocer más detalles también sobre su biografía, y hoy nos vamos a quedar en la iglesia de Santo Domingo. Allí conocimos más detalles de la historia de la Virgen de la Paz y también de algunas otras imágenes realizadas por Diego Márquez, por Miguel Márquez, que se encuentran en este templo. Esto fue lo que nos contó. De la Paz, hay que decir que la hace Miguel Márquez en 1815 y lo sabemos gracias a José María Fernández, a pesar de que después José María Fernández se rectifica a sí mismo y creo que se equivoca. Es decir, algunos de vosotros habéis conocido una revista que se publicaba en Antequera en los años 20 del siglo pasado, hace 100 años, que se llamaba Antequera por su amor. En Antequera por su amor, el número salía en feria y en Semana Santa. El número del año 1928, en la portada aparece una foto de la Virgen de la Paz y dentro hay un artículo de José María Fernández que habla de las cofradías de arriba y la cofradía de abajo. Y entonces dice taxativamente que la Virgen de la Paz es obra de olvidado escultor antequerano Miguel Márquez García y la hizo en 1815. Después de hecho, resulta que ya en Málaga va apareciendo la figura de Fernando Ortiz, que siempre fue una nebulosa. Todo era de Fernando Ortiz en Málaga y al final casi nada era de Fernando Ortiz, porque Fernando Ortiz trabajó muchas veces más fuera de Málaga que en Málaga. Y aquí en la sacristía hay una escultura de la Inmaculada, en la que por aquella época se decía que era obra de Miguel Márquez. Una escultura fantástica, que por cierto siempre estaba ahí, ¿no? Pero por problemas con los vecinos, que la casa está medio en ruina y está humedad, pues la han llevado a la sacristía. Esa escultura se decía que era de Miguel Márquez, era una barbaridad. Fernández lo pone en duda
Si yo creo que no es de Miguel Márquez, sino que puede ser de Fernando Ortiz. Pues no era de Miguel Márquez y era de Fernando Ortiz. Había venido de Flandes, que la trajo de Flandes, un prior de este convento, y era obra genovesa, porque en Flandes, la gran escuela genovesa de escultura del 18 y del 17, muchos escultores habían ido a Flandes buscándose la vida, para entenderlo, ¿no? Y esa escultura de la Inmaculada, que es una de las grandes joyas de la escultura en Antequera, era una obra genovesa traída de Flandes. Aunque es verdad que el estofado que tiene, o sea, la poligonía del colorido es añadido en el 18, muy posiblemente en el taller de Diego Márquez, pero la escultura en sí no es de Miguel Márquez, como lo hemos dicho repetir. Es decir, lo que estoy diciendo parte de la base de que personalmente tengo un tremendo respeto por la figura de José María Fernández, tanto como un genial pintor, como un investigador que fue el primero que le metió el diente al patrimonio histórico de Antequera. Entonces, al que voy es que la Virgen de la Paz, en el año 28, cuando dice Miguel Márquez, cuando dice José María Fernández, digo yo que tiene el gran mérito de que es el primero que tiene un artículo, precisamente en Antequera, que se llama El arte barroco en Antequera, del año 27. En el año 27 es cuando los poetas del 27, como Alexandre Lorca, Bermuda, Charbonnier en Sevilla, forman la generación del 27, reivindicando la figura de Góngora como el gran poeta barroco que hasta ese momento como generamos idea. Pero es curioso porque durante todo este tiempo la arquitectura barroca estaba mal vista, la escultura estaba mal vista, la poesía barroca estaba mal vista, pero sin embargo Velázquez era un gran maestro, Murillo era un gran maestro, y eran barrocos, pero eran pintores, entonces no cuadraban. A lo que voy es que la Virgen de la Paz, ¿por qué José María Fernández primero dice que la Virgen de la Paz es obra de Miguel Márquez y que la hizo en 1815? Pues sencillamente porque a él le había llegado directamente la información. ¿Qué ocurre? José María Fernández nace en 1881 y Miguel Márquez había muerto en 1826. Del 26 al 81 es un periodo de tiempo donde hay mucha gente que han conocido a uno y han conocido a otro. Entonces, cuando a él le llega en 1815, como el año en que Miguel Márquez hace la Virgen de la Paz, el dato está clarísimo. Después se ha querido cuestionar esto, alegando que la Virgen de la Paz era una escultura de una gran calidad y que Miguel Márquez como que no era tanto. Es un absurdo, porque resulta que son dos escultores que son prácticamente, van de la mano y con el tiempo uno muere, otro sigue, y entonces y el que sigue es el que verdaderamente adopta lo que son las corrientes neoclásicas por aquello de la academia, por aquello de que estamos ya en el 19, que el neoclasicismo triunfa en Francia a mediados del 18, en España triunfa, pensad que la Academia de San Fernando de Madrid se funda hacia 1760 y algo, uno de los fundadores, Luis Salvador Carmona, considera que es lo que debe copiar. ¿Qué ocurre? Que un escultor como Miguel Márquez, cuando llega al siglo XIX y se encuentra con que en la propia academia tienen modelos en yeso y esculturas de estatuarias romanas, fundamentalmente lo que es la línea del Nilo, de alguna manera quieren calibrar, mejor dicho, fundir esa estética neolénica o neorromana, lo que significa, por ejemplo, la famosa vena entendido, de lo valo perfecto, de la nariz recta y demás, pero lo que le encargan son imágenes. Y cuando le encargan a la Virgen de la Paz, él hace una escultura que tiene mucho de gusto de Venus romana, pero evidentemente está hecha en madera, policromada, con ojo de cristal, con cuestiones de pelo natural y para vestir. Y por tanto, estamos hablando de que hay un origen muy clasicista, muy neoclasicista, pero hay una versión barroca que a través de la expresión del dolor y de las técnicas de la policromía, de lo que se llama pontífice,
y lágrimas de cristal consiguen ese efecto. Porque, ¿por qué se hace la Virgen de la Paz en 1815 cuando había una Virgen de la Paz desde el siglo XVII? ¿No? Esto es un poco raro. Es decir, ¿qué ocurre? En el fondo ocurría que en el sentir cofrade de la época de Antequera, de los siglos XVI, XVII y XVIII, había ya una rivalidad conocida entre la cofradía de arriba y la cofradía de abajo. La cofradía de arriba tenía a la Virgen del Socorro como un icono de mediados del siglo XVI que a través del tiempo había ido acumulando una devoción, muchísimo grabado, muchísima historia, y que por cierto nadie se atrevía a tocarla, porque estaba desconchada, no tenía ojo de cristal, tenía una expresión súper dramática, porque eran imágenes que eran siempre vistas para muy de lejos, ¿no? Y los frailes del convento de los terceros de allí de Jesús, que no era convento, era colegio de filosofía, pues ya a final del 18 piensan que una imagen, por muy devota que sea, por muy milagrosa que sea, por mucho más, no puede estar destrozada, totalmente desconchada. Y en la cofradía la que toma la decisión con la reticencia de los frailes más antiguos del convento, porque pensaban que si la Virgen del Socorro la tocaban, si la volvían a restaurar, a repolitimar, tal y cual, pues iba a hacer milagros, dejar de hacer milagros, una mentalidad un poquito antigua, ¿no? Y pensar que ya a finales del 18 estamos hablando de una sociedad que empieza a ser una sociedad ilustrada, donde la superchería esas cosas ya se cuestionan, ¿no? Y entonces tienen el valor de encargarle a un Miguel Márquez con 25 años, es decir, en 1792, el padre había muerto el año anterior, de que la reforme. La reforma no le cambia la expresión porque era muy duro, pero le coloca ojo de cristal, que ya es un atrevimiento, ¿no? Y la repolicroma entera, que ya es un atrevimiento, ¿no? Eso hace que, de alguna manera, Miguel Márquez es el que moderniza la Virgen del Socorro. Y cuando llega el siglo XIX, hay un momento, porque la historia siempre influye en el arte y influye en la conservación del patrimonio. Tener en cuenta que la invasión francesa viene en 1808 y no se van de Antequera y de España hasta 1812, después de la Guerra de la Independencia. Pero es que entre 1808 y 1812 destruyen todo lo que pueden y un poco más. Y sobre todo destruyen mucho arte religioso porque a ella primero eran hijos de la Revolución Francesa. Algunas veces sobre la obra de Miguel Márquez se ha dicho que había obras que no eran de calidad porque se las adjudicaban obras que no eran suyas, sino que eran obras de imitadores. Tengamos en cuenta que en esos momentos siempre había, ahora nos han llegado más o menos los escultores que hacían contratos o que por lo menos daban constancia, pero también hubo muchos escultores que hacían imágenes en sus tallercitos de su casa, que se las vendían a particulares y que ahí no había contrato, no había referencia, no había noticia y no quedaba huella de quién la había hecho. En ese sentido tengo que decir que Miguel Márquez fue un escultor que fue muy copiado por escultores de segunda, tercera y cuarta fila que trabajaban en Antequera. De hecho, yo me he encontrado niños Jesús, tipo de Miguel Márquez, que son sencillamente horrorosos. ¿Y sabéis por qué? Porque eran gente que con toda la buena voluntad lo copiaban como buenamente podían, las cejitas para arriba, los ojitos así, la boquita chiquita y la barbilla donde qué. Y de ahí, y de eso ya parecía como que era de algo. Y algunos son un botánico de fe. Es más, aquí mismo, en esa primera capilla tenemos una dolorosa que durante muchos años se consideró que era una obra de Miguel Márquez, porque tenía cierto parecido con la Virgen de la Paz y nada más lejano de la realidad. Se trata de una escultura vistosa, por su estofado, por su dorado y demás, pero realmente escultóricamente es muy mala, muy mala. Es decir, quiere recordar lo que era la famosa dolorosa de la colegiata de San Sebastián, pero sin recursos.
Es decir, los paños están tratados, son las telas, el manto, están sin ton ni son. La cara carece de expresividad ninguna. Por tanto, ¿qué ocurre? Que eso era una escultura que la urbanita que tiene estaba en una casa particular y en un momento determinado la dona a la iglesia de Santo Domingo, no sabemos ya si el tiempo de los frailes o el tiempo de la cofradía, le hace una especie de repisa, que se ve que no tiene que ver nada con la urna, y la encajan de mala manera en un retrato de viejo. Entonces, hay la posibilidad de que sea obra, por decir algo, podría ser, por ejemplo, de Antonio Palomo. Antonio Palomo era un retablista magnífico, que tiene obras fantásticas en Antequera, pero sencillamente que no la escultor. Joaquín Márquez, que es hijo de Miguel Márquez, es un escultor imaginero que sabemos que sabía restaurar imágenes, sabía policromar, sabía hacer cosas, pero lo que hacía era más. De hecho, por ejemplo, recientemente cuando publicamos el libro del Socorro se publicó la noticia de que un crucificado del siglo XVI, chiquitito, él lo había recompuesto, porque la palabra, y la había policromado, en 1800 no recuerdo cuánto, por unos cuantos reales, ¿no? Es decir, que eran escultores que servían más para hacer remiendos que para hacer obras nuevas, ¿no? Y de hecho hay una escultura en la iglesia de San Agustín, en la Virgen de la Soledad, que perteneció a la cofradía del Santo Crucifijo, que la hace en 1700, me parece que era 67, 1767, que está firmada por él. Está firmada por él porque cuando en un momento determinado el Cristo del Santo Cristo San Agustín viene aquí a Santo Domingo, la urna de Santo Tiro viene a Santo Domingo y la Dolorosa viene a Santo Domingo, un día cuando están moviendo por el coro la Dolorosa, un ojo de cristal que tenía roto, salió un papel que decía que lo había hecho Miguel Márquez en 1760, pero, y después ponía más abajo, en el mismo papel, y su hijo Joaquín Márquez le puso ojo de cristal en el año de la. Eso significa que para colocar ojos de cristal entonces se arrancaba la mascarilla, se colocaban ojos de cristal y se volvía a pegar la mascarilla. Eso significa una actuación bastante fuerte, con lo cual la Virgen evidentemente pudo perder. Pero es que después, cuando muere de perder los ojos, Marisa Almedo la restaura en el Centro del Patrimonio en los años 90 y algo, y le tiene que poner un ojo de cristal nuevo porque se han vuelto a romper. Es decir, una imagen donde ha sido tan tocada, tan desmontada, tal y cual, pues evidentemente ha perdido mucho de su original. Ocurre muchas veces cuando las imágenes se repintan. Hay un periodo que repintaban sabiendo lo que hacían y un periodo más reciente en que se repintan sin saber lo que se hace. Toda la obra que hicieron tanto Miguel Márquez como Diego Márquez como Miguel Márquez crearon un corpus unitario donde hay una evolución precisamente porque evidentemente los tiempos pasan y el comitente, el que encarga la obra, lógicamente algunas veces pide también que lo más moderno se refleje en la obra que encarga. Y yo creo que ahora lo que podemos hacer es decir que el niño Jesús que tenemos ahí, que es una colección particular de Antequera, que lo han querido donar hoy, es un niño Jesús de Miguel Márquez, es decir, que ahí se refleja el buen hacer del artista. En las Catalinas, en el convento de Belén, entrando cuando está un Cristo sentado en un trono que en realidad es un Cristo de la Pollenica, hay un niño que es muy parecido a este, pero feo de solemnidad. ¿Quién lo hizo? No lo sabemos, pero es que había mucho que lo obviaba. Entonces, es bueno que tantas cosas las sepamos, porque muchas veces siempre creíamos que la historia del arte eran unos señores que había dos que hacían y que lo hacían todo. Pues no había dos, había 200. Y los 200 hacían todo, uno mandaba a Noel. Por poner un ejemplo ya para terminar antes de empezar el recorrido. Pedro Pablo Rubén, el pintor, conservan de él varios miles de cuadros. Pero Pablo Rubén lo que hacía normalmente era que hacía un dibujo, un diseño, se cuadriculaba, había unos oficiales que lo pasaban al lienzo ampliando, después había otros oficiales que se dedicaban a manchar de colores planos
Después se dedicaban otros oficiales que se dedicaban a pintar dándole forma, y cuando el cuadro estaba ya casi terminado, llegaba Rubén, le dedicaba 7 u 8 horas y el cuadro hacía boom, se venía arriba como una grandísima obra maestra. ¿El cuadro de Rubén? Sí, porque el diseño era de él y lo otro lo que había hecho una práctica, digamos, desde el conocimiento técnico, pero no desde la creatividad artística. La creatividad artística era de Rubén. Pero que quiero decir que los artistas muchas veces no trabajan solos. Bueno, si hablaba un artista de una miniatura o una cosa, ya cambia la cosa, ¿no? Pero cuando decía, por ejemplo, un Valdelear o un Murillo se encargaba de pintar 17 lienzos con la vida de esa no sé qué, ¿no? Y que lo tenía que pintar en 3 meses. Ahí metieron la mano 7 u 8. ¿No? Aunque el diseño y aunque el dibujo y aunque la palabra. Bueno, pues también tengo que deciros que Miguel Márquez y en Diego Márquez no se produce una cosa que es mientras que hacían imágenes grandes para las iglesias, hacían imágenes pequeñas para niños Jesús, fundamentalmente para los conventos, y otras imágenes que eran reproducciones de imágenes que estaban en la iglesia para casas particulares, ¿no? O Bustos de Dolorosa, o Bustos de Geón y tal, ¿no? A la salida veréis allí un San Rafael, que es de colección particular y que es una obra muy interesante de Miguel Márquez, por el tema de este. Y tengo que decir otra cosa que antes de que terminemos y vayamos al recorrido. Miguel Márquez fue un artista que, como le pilló lo que le pilló, después de que estaban los franceses en 1812, prácticamente el gran artista que había antes era él, pero era un artista que era un artista total. Hacía yeserías, hacía platería, hacía escultura, hacía tallas de mesas, de urnas, de cornucopias, de no sé cuánto, e incluso hacía el diseño de bordado. Hay que decir que la Escuela de Bordado Antequerano del 19, lo que conocemos como los bordados de Antonio Palomo, como el último retablo, el último manto recuperado de la Virgen de la Paz, o el negro de la Virgen de Socorro, se pensaba que los diseños los hacía su padre Antonio Palomo, el retablista, el magnífico retablista, magnífico cultor. Bueno, pues resulta que hoy sabemos que no, hoy sabemos que todos esos tipos de palmichas, esos tipos de lanzadas, esos tipos de ósadas, eran un dibujo que lo hacía Miguel Márquez García. Así que, si os parece, ahora veréis tanto el niño Jesús de Miguel Márquez como el San Rafael, y después al fondo hay la escultura, un San Cayetano y una Santa Lucía, que son obras de finales ya, vamos, metido en el 19, de Diego Miguel Márquez, pero donde se ve que entra la mano también del taller. Y un San Raimundo de Peñafort, que está en esta nave allí, que es un santo dominico, que debe corresponder a principios del 19, puesto que tiene muchas concomitancias con el San Juan Bautista de la Concepción, que separa a los trinitarios en 1818. Es curioso porque le encargan a Miguel Márquez en 1818 la escultura de un beato que todavía no es beato, pero que saben que van a hacer beato al año siguiente. Es curioso, ¿no? Esa se llama previsión. Y entonces resulta que en el 18 hace el beato, en el 19 lo beatifican y en el 20 se inaugura la escultura solemnemente en ese momento. Y también terminaremos con una de las grandes obras que define y diferencia a Miguel Márquez, como es la glorificación de San Cayetano, que tiene relación con lo que es la santuaria madrileña neoclásica de final del 18, sobre todo principios del 19, que le llegaría normalmente a través de estampas o figuras menores que, aunque no nos parezca, la escultura entonces se trasladaban con mucha facilidad en unos cajones especiales que se preparaban para eso. Y vamos ya a repasar la agenda cofrade que tenemos para los próximos 7 días en Antequera y la comarca.
Este viernes a las 7 de la tarde se celebra Santa Misa y a las 7:30 vigilia de oración y merienda solidaria en los salones de la parroquia de San Sebastián con motivo del Día del Ayuno Voluntario, campaña organizada por Manos Unidas. Y a nivel cofrade, este domingo a las 12:30 del mediodía se presenta el cartel anunciador del Lunes Santo de la Archicofradía de los Estudiantes de Antequera, obra de Rafael Muñoz que será presentada por María Victoria Barón en la iglesia de San Francisco. Y la Hermandad del Rocío de Antequera también convoca a sus hermanos de cara a su romería de Pentecostés a Cabildo, una cita que tendrá lugar este domingo 8 de febrero a las 11:30 de la mañana en convocatoria única en su casa de hermandad ubicada en calle Gueruelos 11 Bajo. Entre los puntos del orden del día se encuentra la memoria de actividad 2025, el balance de cuentas 2025 y su aprobación, la presentación y aprobación si procede de los presupuestos de 2026, los candidatos a la insignia de plata de la Hermandad y Hermano Mayor Honorario, así como la información para la romería de 2026. Y con motivo de la llegada de la Cuaresma, las cofradías de la Semana Santa de Antequera convocan a sus hermanos a Cabildo para ultimar los detalles de sus próximas estaciones de penitencia de cara a la Semana de Pasión de este año. Un listado que poco a poco se va completando y que recordemos tras el Cabildo de salida de la Cofradía del Consuelo celebrado este pasado domingo, la Cofradía del Socorro tendrá el suyo el jueves 12 de febrero a las 8 de la tarde en primera convocatoria y a las 8:30 en segunda en la iglesia de Santa María de Jesús. Así como el mismo día tendrá lugar el Cabildo en la Cofradía del Rescate en la iglesia de la Trinidad a las 8:30 en primera convocatoria y a las 9 en segunda. El viernes 13 tendrá lugar el Cabildo de la Cofradía de la Soledad a las 8:30 de la tarde en primera convocatoria y a las 9 en segunda, en la Casa Hermandad de la Cofradía anexa a la Iglesia del Carmen. Así como también tendrá lugar el Cabildo de la Cofradía de los Dolores en su sede de Calle Fresca en horario a las 8 de la tarde en primera convocatoria y a las 8:30 en segunda. Ya el sábado 14 será el de la Cofradía de los Estudiantes a las 12 del mediodía en primera convocatoria y a las 12:30 en segunda en la iglesia de San Francisco. Y el domingo 15 tendrá lugar el de la Cofradía de la Pollinica a las 11:30 de la mañana en primera convocatoria y a las 12 en segunda en la iglesia de San Agustín, así como el de la Cofradía del Mayor Dolor a las 12:30 del mediodía en primera convocatoria y a la 1 en segunda en los salones parroquiales de la iglesia de San Sebastián. Y finalizamos ya nuestro programa de esta semana, un programa que ha sido diferente a consecuencia también de la climatología. Por precaución hemos tenido un programa especial, pero ya saben que la actualidad cofrade continúa en nuestra web 101tv.es y el próximo miércoles a la misma hora les esperamos aquí en un nuevo programa de Hermanaco, cada vez ya más cerca, ya en la semana de Carnaval será, más cerquita de la Semana Santa, porque hoy ya faltan 53 días para ese Domingo de Ramos tan esperado. Hoy nos vamos a quedar con imágenes de cómo fue el paso por tribuna de la Cofradía del Rescate el pasado Martes Santo. Gracias por estar ahí y hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga.